Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes, ya les voy a decir, 14 de abril. Día del Padre. Se me ha olvidado la fecha, primer día de Semana Santa. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigo, un tema recurrente en nuestro programa, a propósito de comentarios que me hace diariamente una persona y de comentarios de mi propia iniciativa, es la denuncia y la condena a la existencia en Venezuela de presos políticos. No solamente de presos políticos, hay también algunos presos que no son precisamente presos por el ejercicio de la política, sino por el ejercicio del periodismo. La semana pasada fue detenida una joven colega periodista por realizar un trabajo de investigación acerca de la inseguridad. Ha sido acusada de incitar al odio, estas acusaciones que se hacen contra cualquier persona, de terrorismo, en fin, un conjunto de señalamientos que se hacen sobre una persona que simplemente realizaba su trabajo profesional. Ella se llama Nacari Mena Ramos. El Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, del cual soy miembro, publicó este tip. Dice: exigimos la libertad inmediata de Nacari Mena Ramos, comunicadora de Impacto VE, y su esposo Yanni González, privados de libertad el 10 de abril, acusados de instigación al odio y publicación de noticias falsas. Y dice: basta de criminalizar al periodismo. Yo escribí ayer un tuit en los siguientes términos: aterrorizar y silenciar al periodismo para terminar de implantar la desinformación y el oscurantismo en Venezuela es el propósito del régimen. Exijamos todos la libertad de Nacari Mena y demás periodistas presos, al igual que la libertad de todos los presos políticos. No es concebible que en un país donde rige una constitución como la constitución vigente desde el año 1999 existan presos políticos, existan presos de conciencia o profesionales de la comunicación por el ejercicio de su profesión. Así que hay que demandar, hay que exigir de las autoridades que estas personas sean puestas en libertad. Sorprende además que esta muchacha, aparte de ser detenida ella y de imputada ella, es también detenido e imputado su esposo, quien estaba simplemente haciendo la grabación del video informativo que esta muchacha realizaba. Una cosa verdaderamente insólita que tenemos que rechazar abiertamente, condenar abiertamente. Precisamente para hablar sobre este tema de la existencia en Venezuela de violaciones a la libertad personal y de la existencia numerosísima de presos políticos, hemos invitado a una persona especialista en derechos humanos, el abogado Eduardo Torres, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Mario, estimada audiencia, muchas gracias, Mario, por esta invitación a dirigirnos a la población venezolana. Todo un compromiso en medio de una política oficial de hostigamiento, de sembrar temor, como bien lo decía, con el caso de la periodista, con el caso de abogados también. Recientemente detuvieron en los estados llaneros un abogado por defender derechos precisamente, y también para hacer una reflexión en Semana Santa. Semana Santa y presos políticos, para enviarle un llamado a la nación y también a quienes tienen el poder, un llamado precisamente al respeto a los derechos humanos, al respeto a la justicia, al respeto al debido proceso, el respeto a la libertad personal, el respeto incluso a la integridad. No más tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en Venezuela. Esperamos hacer una reflexión también
contigo, Mario, con la estimada audiencia necesaria en la Venezuela actual. Así es. Sí, yo te agradezco muchísimo la presencia, Eduardo Torres. Él ha estado en otras ocasiones también en nuestro programa, precisamente defendiendo algunos casos individuales de personas que han sido detenidas, puestas tras las rejas por ejercer derechos, en algunos casos, o muchos casos, derechos sindicales, derechos que están establecidos tanto en la Constitución de la República como en la legislación del trabajo y en los convenios internacionales que le dan precisamente soporte a estos derechos. Bueno, lo cierto es que hemos invitado a Eduardo para hablar de este tema. Me gustaría saber, Eduardo, hemos tenido aquí familiares de los presos políticos y según han dicho algunos de ellos, todavía quedan en Venezuela tras las rejas alrededor de 1.200 presos que se pueden considerar presos políticos. ¿Esta cifra se corresponde con la verdad? ¿Qué conoces tú desde el punto de vista estadístico? ¿Cuál es la realidad de este número de presos de conciencia o presos por razones políticas que existen al día de hoy en Venezuela? Estoy seguro que por allí deben de estar las cifras. Sin embargo, por ejemplo, el Foro Penal venezolano, que tiene una metodología, y por supuesto que se le respeta la metodología a las diferentes organizaciones y defensores de derechos humanos, ellos establecen, en la última información de la semana pasada, 896 presos políticos en el país. Yo creo que esa cifra efectivamente es mucho más alta porque a nivel de las regiones del país nuestra población se encuentra desamparada y realmente no hay el acceso necesario. Pero además de eso, el año pasado hicimos un trabajo importantísimo de acompañamiento a personas que han lamentablemente sido extorsionadas por diferentes funcionarios a nivel nacional. Voy a poner un ejemplo concreto más adelante. Y que lamentablemente son acusadas de terrorismo. La ONU dijo, a propósito de la sentencia de 16 años contra 6 sindicalistas, que eso fue en el 2023, que en Venezuela lo que hay es un abuso crónico de la ley de terrorismo para perseguir y criminalizar a quienes defienden derechos. Nosotros como abogados, como defensores de derechos humanos, determinamos que la situación es más grave, Mario, es más grave, estimada audiencia, porque a mucha gente a nivel nacional en los diferentes estados es víctima muchas veces de extorsiones o cualquier situación irregular y sencillamente entonces la traen a Caracas, la presentan a los tribunales de terrorismo y ellos no están contabilizados como presos políticos, es decir, presos de conciencia que han emitido opinión contra el Estado, ¿no? Contra el gobierno, casi todo, sino que son funcionarios comunes víctimas de injusticia y en definitiva del abuso crónico de esta legislación de terrorismo que están aplicando a diestra y siniestra en nuestro país precisamente para intimidar a la población. Okay. ¿Cuándo se puede decir que efectivamente una persona está incurriendo en una acción terrorista? ¿Podríamos establecer los linderos, los límites de ese tipo penal, Eduardo? Sí. Y precisamente yo creo que en Venezuela no hay terrorismo. Es decir, el terrorismo en principio es una acción que realiza un particular o una organización para infundir miedo a través de la violencia. Y a través de esa violencia y de ese miedo que infunde, exige algo. A cambio. A cambio. Entonces nosotros vemos que aquí en Venezuela sencillamente se persigue a la gente por disentir. Y bueno, me remito nuevamente porque de verdad que tenemos que remitirnos. ¿Qué ha dicho la ONU? Dos relatorías. La relatoría, en principio, de libertad de asociación y otra que es muy importante, la relatoría para que se respeten los derechos humanos en los casos de terrorismo a nivel mundial. ¿Qué dijeron esas dos relatorías en 2023? En Venezuela lo que hay es un abuso crónico de esa legislación para perseguir a la gente. Entonces aquí vemos que dicho por la ONU y lo sabemos, es decir, ¿quiénes están presos en el país? Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de Viaggio Pilieri, del cual soy también su abogado, es decir... Es periodista también. Es periodista. A pesar de que él no ha sido detenido por el ejercicio de su profesión, hay que destacar que es un periodista. Claro, Viaggio Pilieri, previo a las elecciones del 28 de julio, ¿qué fue lo que dijo en los medios de comunicación?
tenemos una infraestructura que para las elecciones del 28 de julio va a recoger todas las actas. Así es. A propósito de incluso lo que dice la Constitución y las leyes electorales El en el derecho país. legítimo. El derecho legítimo, y además que es una obligación del órgano electoral, Así que era el es. CNE, de que debía presentar no solo una cifra en general, que muchas veces ahorita se está en la disputa de dónde se salió con esa cifra oficial que dio el CNE, sino que le obliga esa ley electoral al órgano que es el CNE a establecer no solo ese resultado que pudiese decir, sino que desglosarlo mesa por mesa a nivel nacional. Esas fueron las declaraciones de Villaggio Pilieri. Bueno, Villaggio Pilieri fue detenido un mes después de las elecciones y hasta los momentos no han podido verlo sus familiares, los abogados no hemos podido verlo, los abogados no hemos podido tener acceso a una designación, a que lo trasladen al tribunal para juramentarlo, pero no es solo él. Es decir, lamentablemente, después del 23 de enero del año pasado, a los abogados de confianza se nos ha impedido defender a los presos políticos. ¿Por qué tú dices el 23 de enero del año pasado? Fue cuando, en lo personal, tuve la experiencia cuando detuvieron a Luis Camacaro del estado Yaracuy y también a un activista del estado Trujillo y del estado Vargas, que tratamos de defenderlos, y desde ese momento entonces no nos permitieron ejercer las defensas. En lo personal, desde el 23 de enero del año pasado, no se nos ha permitido defender, designarnos y que nos juramenten en los tribunales. Eso es violatorio de la Constitución. Eso es violatorio precisamente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y antes de eso yo quería también ratificar un patrón, Mario. Lo primero es la detención arbitraria, artículo 44 constitucional. Es decir, una persona para detenerla tiene que mediar una orden judicial o estar cometiendo un delito en flagrancia. Entonces, por eso decíamos, no solo que no hay terrorismo en Venezuela, sino que no se cumple, ¿verdad?, esos parámetros, hay detenciones arbitrarias, pero luego viene algo que es sumamente grave, que es la desaparición forzada. Sí. Una vez que son detenidos, entonces los familiares, los abogados, vamos a cualquiera de las sedes donde está detenida la gente. No me voy a decir inclusive aquí en este programa cuál organismo, sí. Ninguno de los organismos. Entonces lo niegan. Entonces allí tenemos un segundo elemento para que se configure la desaparición forzada, que es primero que lo detenga un órgano del Estado, sí, o un órgano que no siendo del Estado actúe bajo la aquiescencia, porque a veces los detenidos son, sí, por colectivo. Sí. Y lo segundo es que te nieguen, una vez que tú vas a los centros de detención, que ellos están allí. Entonces lo segundo, nosotros hemos ido luego con los familiares a los tribunales, y bueno, los tribunales están fundamentalmente en Caracas. Recordemos que hay 4 tribunales de control en materia de terrorismo y los 4 están aquí en la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. ¿Qué pasa? Que ni siquiera aparecen estos detenidos en las pantallas de las unidades de recepción de documentos, en las URDD. Tú das la cédula de identidad y no aparece. Entonces, además, volvemos con los familiares, con una figura que es sumamente importante, el habeas corpus. Ajá. Que es sumamente importante, ahorita lo conversábamos. Sí, sí. Mostrar el cuerpo, una figura que tiene siglos. Antes se utilizaba muchísimo en Venezuela. En Venezuela, y que es una figura mundial. Y se atendía, porque una vez, si la persona no aparece, tú presentas un habeas corpus, el juez está en la obligación de dirigirse a los demás tribunales y sobre todo a los organismos estos que presuntamente detuvieron a la persona, para que lo pongan a derecho. Recordemos que son 48 horas para ser presentado en tribunales. Bueno, resulta que en Venezuela desde el año pasado también en las unidades de recepción y distribución de documentos del área metropolitana de Caracas no te reciben los habeas corpus. Es decir, ni siquiera los reciben. La semana pasada, y de hecho conversamos previo a venir acá, fuimos entonces a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ¿me entiendes? Sin mucho conflicto, sin hacer incluso mucho ruido, sino con una sola de los familiares. Esta es una señora, ¿verdad? La señora Barceló, la señora Moraima, que su hijo fue detenido el 10 de diciembre en el estado Zulia, fue liberado, lo fueron a buscar de nuevo el 12 de diciembre y desde ese momento ella no sabe dónde está su hijo, ella no ha visto a su hijo y los abogados ni siquiera tenemos idea
porque, como dije, desde el año pasado ni siquiera sabemos dónde están las personas y los tribunales ni siquiera nos dan respuestas a nosotros. Entonces, es justo que una madre tenga todo este tiempo y esté en estos sufrimientos. ¿Es una política de Estado no recibir entonces esos habeas corpus, los recursos de habeas corpus? Es una política de Estado y es parte del patrón que estoy describiendo. Detención arbitraria, desaparición forzada e impedimento de abogado. Entonces, el impedimento de abogado, imagínense, el artículo 49 de la Constitución. Es una pieza modular, central de los derechos humanos. El derecho a la justicia, al debido proceso. Y el numeral 1 establece la asistencia por abogados de confianza de cualquier detenido. Igual que el 44, uno de sus numerales. Por cierto, Eduardo, que cuando yo he escuchado a algunos voceros del gobierno venezolano o del Partido Socialista Unido de Venezuela abogando por nuestros compatriotas que fueron deportados a El Salvador y que no han tenido un debido proceso, no han tenido acceso a la justicia. Cuando uno oye a esos voceros gubernamentales, si uno se olvida del nombre de la persona que está hablando, pareciera que se está refiriendo a la realidad venezolana, donde tampoco se garantiza el debido proceso, donde no hay derecho a tener un abogado de su confianza, en fin. Entonces pareciera como que hay una incoherencia, una contradicción en el accionar del Estado venezolano y de los funcionarios respecto a estos temas. Hay lo que llamo yo una doble moral, y yo siempre digo que cuando se habla de doble moral es porque no existe ninguna. Precisamente, Mario, estimada audiencia, organizaciones como Provea han sido muy responsables, y en el caso de los venezolanos que fueron llevados a una cárcel en El Salvador, han deplorado ese hecho. Han deplorado ese hecho porque allí hay una situación contra los migrantes, en principio con los migrantes, y son migrantes que están yéndose de un país, no solo de este, sino de cualquiera, por una circunstancia. Entonces hay una criminalización. Viene el debate, no, pero es que algunos de los que van para allá, o todos, porque hemos escuchado gente de la Casa Blanca, lamentablemente, que están generalizando. Que dicen que todos son miembros del Tren de Aragua. Del Tren de Aragua, cosa que es deplorable. Lo cierto es que no hay un juicio. Es decir, ¿cómo llevas tú una persona de Estados Unidos a un tercer país donde no ha cometido delito esa persona? Pero lo otro y muy grave, ¿cómo dicen que son delincuentes? Si son delincuentes, tú tienes derecho a un debido proceso. No estamos hablando del debido proceso solo en Venezuela o en cualquier país particular del mundo. Esas son instituciones de los derechos humanos, precisamente. Entonces, si una persona, tú no la puedes acusar de delincuente. Es la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, allí no se están dando juicios contra esas personas. Ahora, la reflexión que tú haces, es decir, hay que ayudar y buscar, elevar las voces por nuestros venezolanos que están en esas circunstancias. Pero es que resulta que los que están aquí en Venezuela, yo acabo de decir, detenciones sin órdenes, sin flagrancia. La familia, esta señora, Lourdes Torres de Barceló, no ve a su hijo desde el año pasado, más de 4 meses. Ok, tú dices los que están en El Salvador, los familiares de acá no lo pueden ver porque no lo pueden ver por la distancia. Pero es que los que están encerrados en las cárceles venezolanas, a los familiares venezolanos le están haciendo lo mismo. Entonces decimos, fíjate, y es positivo, se le pagaron unos abogados al Estado venezolano, abogados salvadoreños para que vayan. Pero entonces fíjate la contradicción, el Estado venezolano paga a unos abogados allá en El Salvador por estas cientos de personas. Pero bueno, aquí tenemos miles. Y en las cárceles venezolanas, el Estado venezolano no permite que tengan abogados de confianza. Tú sabes que yo comentaba sarcásticamente hace un par de semanas cuando me enteré cuando vi el documento en el cual se materializaba, se formalizaba la contratación de ese bufete de abogados salvadoreños, yo decía, caramba, ¿será que ese bufete de abogados tendrá que venir a Venezuela también para abogar por los presos políticos que se encuentran en las mismas condiciones que se encuentran los migrantes allá en El Salvador? Porque si los abogados venezolanos no pueden actuar, entonces caramba, ¿será que tendrán que venir los abogados salvadoreños para
presentar prácticamente los mismos escritos que presentan ante la autoridad salvadoreña en defensa de esos compatriotas venezolanos que están allá. ¿Será que esos mismos escritos tendrán que cambiarle simplemente el nombre? En vez de poner el señor Nayib Bukele, le pondrá el señor Nicolás Maduro? Estos abogados salvadoreños para abogar por nuestros presos políticos acá en el territorio nacional. Y precisamente es la reflexión que hacemos en esta Semana Santa. Este mensaje va a la población venezolana. Precisamente la gente no se puede lavar las manos como Poncio Pilato, pero ese mensaje entonces es para los funcionarios de las diferentes ramas del Estado en Venezuela. Vamos a respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros hemos sido, y en tu caso, Mario, tu familia, innumerables periodistas, abogados, defensores de derechos humanos en el pasado. Estamos defendiendo derechos humanos en el presente y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Entonces, ¿cuál es la norma? La Constitución. ¿Y a qué llamamos en medio de la reflexión? A respetar los derechos ayer, hoy, mañana, y esa es la lucha que hoy tenemos. ¿Y por qué yo digo reflexión de Semana Santa? Porque hace 2025 años a un ser excepcional se le vulneraron sus derechos. A un ser excepcional se le humilló, se le maltrató, se le torturó, se le encarceló sin un juicio justo. Entonces 2025 años después nosotros tengamos que estar con esta señora y con otras madres, y que por cierto hoy tienen una actividad en la Plaza Altamira a las 4 de la tarde. Los invitamos, si alguien por allí está cerca, los familiares de los presos políticos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos tiene un vía crucis aquí en Caracas dentro de 2 horas, allí a las 4 en la plaza. Entonces, 2025 años después, nosotros seguimos abogando por las nuevas personas humilladas, maltratadas, y que lo que exigen es justicia, lo que exigen es respeto al Estado de Derecho, el respeto a los valores de libertad. Por cierto, 2025 años atrás, tampoco Jesucristo tenía abogados de su confianza, ni siquiera de defensores públicos de presos, ¿no? Sí, bueno, y parte de la reflexión antes de venir al programa quise ilustrarte un poco y hacer las similitudes. Fíjate que el juicio a Jesús tuvo 2 etapas. Una etapa ante las autoridades eclesiásticas, que eran un poder, y una etapa ante las autoridades del Estado. Ante las autoridades eclesiásticas, la acusación fue de blasfemia. Fíjate tú, algo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, porque él decía que era hijo de Dios. Entonces la gente lo llamaba hijo de Dios. Entonces, en blasfemia, un poco lo que le está pasando, lo que decías tú, a los periodistas, a las personas que detienen por decir algo diferente. Y ante las autoridades romanas, que luego lo presentaron, donde estuvo Poncio Pilato y Herodes, la acusación fue crimen de lesa majestad, por ir contra el imperio, porque atentaba contra el Estado romano. Entonces mira lo que le están poniendo a los presos ahorita en Venezuela: conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo, traición a la patria. Es decir, la esencia de los delitos lamentablemente es la misma, y más allá de esta denuncia, lo que yo llamo a la reflexión. Semana Santa es una etapa, por supuesto, para la justicia, la Constitución, pero también para encontrarnos con la espiritualidad. Nosotros necesitamos como venezolanos reencontrarnos en la espiritualidad, y seguiremos defendiendo derechos humanos, Mario. Sí. Bueno, en las vísperas de la Navidad, aquí se estuvo abogando por una ley o un mecanismo, un recurso de amnistía general para todos los presos políticos. Sin embargo, esa amnistía pues no ha llegado. Ha habido liberaciones, eso sí, hay que admitir, algunas liberaciones puntuales, pero las cárceles venezolanas siguen abarrotadas de innumerables presos políticos. Vamos a ir a la pausa, queridos amigos, queridas amigas, en el marco de esta conversación con Eduardo Torres, abogado, especialista en derechos humanos, en derecho laboral, pero también especialista y activista, defensor de derechos humanos. Escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, y al regreso continuaremos en esta grata conversación. Leeremos los mensajes, preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Eduardo, aquí seguimos un ratico en las redes mientras lee nuestro compañero el informe. Me gustaría hablarte del ejercicio del derecho en este marco, en estas circunstancias, como abogado.
Es muy complejo, hay una situación grave. Recientemente acaban de detener un nuevo defensor de derechos humanos, Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, Javier Tarazona. Entonces, de verdad que lo que hacemos precisamente con mucha espiritualidad, con mucho amor a la justicia, al derecho, a los derechos humanos, a la dignidad humana, pero también gracias al apoyo de los pocos medios que quedan, de las organizaciones no gubernamentales, Provea, COFAVI, los colegios de abogados, el Colegio de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas. Es decir, es una red, pues, y es el llamado también a la solidaridad, porque hay mucho amedrentamiento y mucho riesgo, pues sí, de verdad en ese sentido. Y he visto de verdad un gran activismo de los familiares de los presos políticos. Precisamente. Mucho. Especialmente mujeres. Ayer casualmente hicieron una vigilia en Tocorón. Bueno, denunciaron también los familiares que los hostigan, los graban, los amedrentan. Y esto no debe ser. ¿Sí? Los comités por la libertad de los presos políticos no son solo de este periodo de Maduro, de Chávez. También se dieron comités por la libertad de los presos políticos toda la vida, desde los años 60. Desde los años 60. Y desde antes, por supuesto, pero particularmente en esta etapa de los años 60 tuvo claro, y en ese sentido uno hace un llamado, porque por lo menos Latinoamérica vivió dictaduras férreas, por lo menos la de Videla en Argentina, y tú no ubicas que las madres de Plaza de Mayo estuvieron acosadas por parte, sí, había un nivel en donde se respetaba cierta situación, y fueron dictaduras, ojo, atroces, no estoy defendiendo dictaduras, solo estoy diciendo que las madres de Plaza de Mayo se reivindicaron en ese sentido. En dictaduras como la de Pinochet, por ejemplo, también habían organizaciones que, a propósito de las habeas corpus, no le paraban a los habeas corpus, pero habían organizaciones que llevaban la cuenta. Entonces, un habeas corpus, 2 habeas corpus, 100 habeas corpus, 1000 habeas corpus. Entonces, era como la noticia. Pero se llevaba y se entregaba el habeas corpus. Entonces, aquí en Venezuela está pasando que no los reciben ni siquiera. Entonces, tú dices, ¿de qué estamos hablando? Es grave la situación. Y ojo, todo esto lo digo, como dije, en medio de esta Semana Santa, llamando también a la reflexión. Y tú sabes que estos programas muchas veces también son monitoreados. Entonces son monitoreados por instituciones del Estado. Ojalá que escuchen todas estas cosas. Yo siempre digo, ojalá escuchen, que se corrijan estas situaciones, porque por otra cosa la lucha política va a seguir. La lucha por dirigir al país. Pero no estamos aquí debatiendo ese tema. Es decir, y voy a separarlo, no porque no tenga opinión, sino porque yo lo que estoy hablando es de la dignidad humana. Respetemos esta Constitución, porque quiera o no, el gobierno que sea, los gobiernos cambian, es decir, los dirigentes pasan. Hay gente que cree que va a ser eterna. Pero y esta Constitución, a pesar de que la quieran cambiar, está vigente hoy. Está vigente. Al menos en la letra. La letra, y la vamos a defender, porque por cierto que la defendimos en 2007. Así es. Vamos a escuchar ahora sí, amigos y amigas, a Alex Márquez. La emisora de Venezuela presenta la información del momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: la Basílica Santa Teresa de Caracas abrirá la noche de este martes su puerta para dar inicio a la veneración del Nazareno de San Pablo. Notirumbos informa: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le dijo hoy lunes en la Casa Blanca a su homólogo Donald Trump que Estados Unidos tiene un problema con el crimen y el terrorismo y que su país está deseando ayudar. Radio Rumos al servicio de su mejor amigo el pueblo. Para la bioanalista Mari Carmen Infante se requiere con urgencia el medicamento indometacina de 25 miligramos. La persona o institución que pueda ayudar con indometacina de 25 miligramos, favor llamar a este número 0424-134-3626, 0424-134-3626. Informó Notirumbos. 2:32 minutos en la tarde de la Rumbos, la emisora de Venezuela.
Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el Gigante Rumbos 670 AM. Seguimos, amigos, en Buena Hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Por cierto que, ahora que les hablo del doctor Portillo, al doctor Portillo ya se le está conociendo como el geriatra de Radio Rumbo. Ya varias personas me han hablado en esos términos del doctor Argenis Portillo, porque ciertamente que muchos de sus pacientes han surgido precisamente del conocimiento a través de nuestra radio, de nuestra emisora, de su servicio. El doctor Portillo me complace muchísimo siempre recomendar su servicio, porque es una persona muy seria, muy responsable, muy activa, muy comprometida con la salud de los adultos mayores. Médico geriatra de larga trayectoria, también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de las Ibarras, Avenida Urdaneta, pero también presta servicio domiciliario en el caso en que el paciente o la paciente así lo requiera. Por favor, tomen nota de su número telefónico: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Argenis Portillo, el geriatra de Radio Rumbo, lo recomiendo ampliamente. Amigos, continuamos conversando con Eduardo Torres, abogado, especialista en Derecho Laboral y también en Derechos Humanos. Se ha convertido en verdad un activista de permanente activismo, de permanente lucha por la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro país. Voy a leer algunos comentarios, Eduardo, y me gustaría que luego los comentáramos en bloque. Dice @León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo. Bueno, este es un comentario al que me refería precisamente, que recibo todos los días y todos los días lo comento y lo suscribo. Dice: hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya, a 10 años de la desaparición de Alcedo Mora. Y dice la misma persona, León del Valle 62, dice: gracias, Mario. Es justo y necesario. La libertad de expresión es un derecho que, al igual que la Constitución, debe ser respetado. La misma persona, León del Valle, dice: enlazar de abajo hacia arriba. La Constitución no necesita ser reformada, necesita ser respetada y no violentada de la manera que nos ha tocado evidenciar. Hora de todos por la libertad. Más mensajes, un poquito de paciencia. Dice QP Gerardo, dice: invita públicamente al fiscal para que aclare todos esos puntos. Bueno, ojalá que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se aceptara venir a nuestro programa. En otras ocasiones lo hemos invitado, pero no ha estado acá con nosotros. Dice QP Gerardo, dice: a ver si tiene el valor de acudir. Bueno, no creo que sea un problema de valor, pero en todo caso, la invitación está abierta, porque ciertamente nos gustaría que el fiscal general de la República respondiera a todos estos señalamientos que no solamente está haciendo Eduardo Torres, se lo hemos escuchado a innumerables abogados y familiares de presos políticos que han intentado darle vigencia real a la letra de la Constitución que garantiza el debido proceso y el acceso a la justicia, y no ha podido ser materializado. Muchos casos. Aquí estuvo Joel García hace algunas semanas, un prestigiosísimo penalista, bueno, que tiene añales en el ejercicio del derecho, y bueno, y las cosas que relata son prácticamente las mismas que hoy está relatando Eduardo Torres. Dice QP Gerardo, dice: ¿qué se sabe de Enrique Márquez? La verdad que yo no sé de Enrique Márquez, ¿dónde está? Vamos a preguntarle eso también a nuestro invitado, Eduardo Torres, a ver si tiene conocimiento del paradero de Enrique Márquez. Enrique Márquez, como ustedes lo recordarán, ex candidato presidencial, ex rector del Consejo Nacional Electoral, ex parlamentario, dirigente político, una persona de intachable conducta cívica y democrática. Bueno, está preso y no se sabe dónde, y ya tiene varios meses. Dice
arroba Fernando Periodista, Fernando, mi colega Fernando Peñalver, dice, la Vicaría de la Solidaridad, supongo que se refiere a otra de las instituciones defensoras de los derechos humanos que están actuando en Venezuela. Dice Carlos Isaías Liendo, Mario, un fuerte abrazo revolucionario desde el Junquito. Mario, ¿qué pasó con el bono de guerra? ¿Para cuándo? Caramba, la verdad que no lo sé. Como nuestro invitado Eduardo Torres es también especialista en derecho laboral, vamos a trasladarle la pregunta a él a ver si tiene noticias. Eduardo, tus comentarios a propósito de estas palabras de nuestros distintos oyentes y participantes. De acuerdo con la persona que nos dice alzar la voz por la libertad de los presos políticos, que por cierto están organizados. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos es uno de los comités. Muy valientes esas mujeres. Esa es la Madre por la Libertad, las que fueron esta semana para Miraflores. Al final les impidieron la llegada, pero ellas siguen allí haciendo sus exigencias. Y hoy el Comité por la Libertad de los Presos Políticos a las 4 de la tarde tienen el Vía Cruces por la Libertad. Eso va a ser en la Plaza Altamira. Entonces, gracias al que dice que debemos alzar la voz. Y eso es una labor de toda la población, como dijo también el otro comentario, ¿no? La solidaridad en ese sentido. La libertad de expresión. Mañana, por cierto, tenemos una rueda de prensa en el Colegio Nacional de Periodistas. Qué bueno. Se cumple el año de la detención arbitraria. Sufrió desaparición Carlos forzada Julio y Carlos Julio Rojas. Un año ya tiene nuestro compañero. Segunda vez que está preso. Tercera. La primera vez es el primer periodista que enviaron a Ramo Verde. Luego, en 2019, en una protesta de los jubilados y pensionados por las pensiones. Pues, las pensiones, bueno, imagínate ahorita, no llega ni a $2 las pensiones. Él apoyó a los pensionados y también fue detenido. Y esta tercera oportunidad con acusaciones muy graves y lamentables, ¿no? Que lo estén acusando de unas cosas que sabemos que no, porque el año pasado llamaba. La Constitución, no la reforme, cúmplela. Esa fue la consigna en 2007, defendimos la Constitución de la República, aquí la tenemos y el llamado es precisamente a seguir defendiendo estos derechos que hoy hablamos. Sobre el amigo que nos habla del fiscal general de la República, yo simplemente ahí sí quiero hacer un caso concreto. Mira, hay una joven que es licenciada en administración y es estudiante del tercer año de Derecho, se llama Saraí Serpa. Es una joven con discapacidad y ella está presa lamentablemente aquí en el Valle, en el anexo femenino del Valle. Ella, ¿Del Valle? ¿En qué parte del Valle? Eso es por detrás del centro comercial, de cerca. Ahí hay un anexo de la PNB. De la Policía Nacional Bolivariana. Hay jóvenes lamentablemente en esa situación. Estoy en la misma situación, hablaba con ella esta semana, no permiten tener abogado de confianza. Pero yo hago la siguiente pregunta, ojalá el fiscal general de la República, los mismos jueces nos escucharan de verdad. Fíjate, ella tiene ya casi 3 años presa, a ella la extorsionaron. Entonces mi pregunta es, y esta es una denuncia muy seria, ¿qué pasa cuando el fiscal, que nosotros decíamos que fue parte de ese complot contra los ciudadanos y que se llama Giancarlo López, está preso precisamente por esas actividades indebidas? Entonces mi pregunta como abogado, ¿qué pasa con esa gran cantidad de personas que están presas, ¿verdad? Y en este caso los fiscales que acusaron también ahorita están presos por precisamente lo que decía esa gente. Eso fue antijurídico lo que me hizo. Entonces yo quisiera, ojalá alguien lo esté escuchando, de los que tienen poder en el país, para preguntarles cómo se hace en esta situación. De nuestra parte, seguir defendiendo los derechos y seguir exigiendo la libertad plena. Pero son casos que a un Estado cualquiera, a un gobierno, a un poder de justicia, debiera darle vergüenza y debiera de abocarse, más que de la vergüenza, porque con eso no se hace nada, pero que se resuelvan estos casos, como el caso, vuelvo y repito, de Saraí Serpa. Yo digo, ¿qué pasa con aquellos presos políticos cuyo juez fue, por ejemplo, en la etapa de control, José Maximino Márquez? Yo iba a hablar de eso, que hay un juez que es ese precisamente, juez antiterrorista, que está preso por corrupción. Exactamente, entonces, y eso sin decir que hemos visto varios cambios, los últimos cambios en la jurisdicción metropolitana penal, los que han sido responsables, se han dado allí unos cambios, que no llego hasta allá, me voy a quedar con Maximino, porque sabemos que las causas, y está imputado,
Entonces, ¿qué pasa con las personas, con los ciudadanos que están presos por fiscales, por jueces que están en esa situación? Sí. Entonces, claro, nosotros exigimos libertad plena para él y para todos los presos políticos en Venezuela, porque el patrón es lo mismo y son injusticias. Y finalmente Enrique Márquez, por supuesto, libertad para Enrique Márquez, y enviarle un mensaje también a los sectores que tienen el poder. Enrique Márquez no es solo un dirigente intachable, sino también una persona muy ecuánime, Sí, y que equilibrada. busca la forma de que este país se mantenga una situación también de paz en ese sentido, porque la violencia hasta los momentos está viniendo de parte del Estado venezolano hacia los ciudadanos. ¿Podríamos decir que en Venezuela existe terrorismo de Estado? No seríamos los únicos, estaríamos repitiendo lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A propósito de las acusaciones del Estado de que en Venezuela hay terrorismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue enfática a decir: en Venezuela el terrorismo que hay es de Estado. Ok, vamos a continuar leyendo mensajes que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas en el marco de esta conversación con Eduardo Torres. Dice, dice Mario Salas 919 en respuesta a una pregunta que hacía otro de los participantes a través del Instagram. Dice: buenas tardes, tocayo. El bono de guerra se cobra los días 15, o sea, la persona que preguntó está pendiente que a lo mejor mañana le pagan su bono. Dice Cupe Gerardo: invita al rector del CNE, Conrado Pérez, a ver si aclara para cuándo los resultados del 28 de julio. Bueno, ustedes recuerdan que Conrado Pérez estuvo acá en nuestro programa, hemos intentado entrevistarlo nuevamente, ojalá que venga para que precisamente aclare esos resultados, porque él ha dicho públicamente que esos resultados del 28 de julio se van a publicar en forma desglosada. Vamos a ver. Dice la misma persona, Cupe Gerardo, dice: Alcedo Mora, desaparecido desde hace más de 10 años en Mérida. Lo sacaron de circulación por denuncia de corrupción contra el chavismo. ¿Qué puedes hablar sobre el caso de Alcedo Mora? ¿Tienes noción de este caso, Eduardo? Sí, yo soy responsable del capítulo Libertad Personal de Provea. Okay. Y lamentable, en la última parte del capítulo de Libertad Personal, donde exigimos, por supuesto, derecho a la justicia, debido proceso, se cuantifican el número de presos políticos y detenciones arbitrarias cada uno de los años. El último aparte tiene que ver con las desapariciones. Y no hablamos solo de esta nueva ola de desapariciones de corta duración o de mediana duración, sino que tenemos casos como el de Alcedo Mora, quien realizaba unas denuncias Contra PDVSA, creo. en el caso de PDVSA, y se las hacía al mismo Estado, porque recordemos que Alcedo Mora creía, pues tenía sus ideas, sí, y se las presentaba a mismas instituciones del Estado venezolano. Y bueno, lamentablemente todavía no se sabe dónde está Alcedo Mora. Está bien. Bueno, me gustaría que repitieras, Eduardo, para aquellas personas que tengan tiempo de hacerlo, esta convocatoria a la que te referiste del Via Crucis por la libertad de los presos políticos. Pero antes de eso voy a leer otro mensaje que nos llega a través del Instagram. Dice @Greimer92. ¿Qué opinas sobre la traba que le ponen a Simón Calzadilla para postularse? ¿Será que Maduro elige sus contrincantes, o mejor dicho, sus amigos, para llenar la tarjeta electoral? Bueno, entiendo que se han puesto muchas restricciones para la postulación no solamente de individuos, sino también para la participación de algunas tarjetas, de algunos partidos políticos. Caramba, la verdad es que increíble que estas cosas estén ocurriendo en Venezuela, que el Estado, lejos de propiciar la participación electoral, pues más bien lo que hace es alejar a los ciudadanos de las urnas electorales. Pero en mi caso particular, el gobierno, el Estado no quiere que yo vote, pues yo voy a ir a votar contra ese Estado, contra esos que quieren que yo me quede callado. Eduardo. Sobre la situación de estas personas en el entorno electoral o postelectoral 28 de julio, yo me voy a referir y a solicitar libertad para los presos políticos venezolanos, incluyendo todos los que están presos por haber participado, por haber defendido el voto, por haber hecho pública
su opinión en torno a la situación y destinos de Venezuela. Yo exijo la libertad en ese sentido y me quedo hasta allí. Y finalmente también ratificar, como me dice Mario, la invitación para hoy, 4 de la tarde, Plaza Altamira. Es una invitación que hace el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLICBE, para realizar el Vía Crucis por la libertad de los presos políticos, aquí en Caracas. ¿Qué pueden esperar las personas que asistan a esto? ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Va a haber discurso o va a haber alguna actuación, una escenificación del Vía Crucis? Totalmente, una escenificación con todas las estaciones, con proclamas y acompañamiento, sobre todo a los familiares de los presos políticos, unos familiares que no se cansan. Zairán Rivas, por ejemplo, Zairán que Rivas, ha sido, imagínate. sí, la hermana, y tengo que narrarlo aquí responsablemente, de Luis López, el periodista de La Guaira. El periodista de La Guaira, fíjate lo que pasó. Conozco. Y hay que graficarlo, ojalá me estén escuchando, porque al final uno tampoco sabe qué pasa por la mente de quienes tienen el poder actualmente en el país. Se realizó una vigilia, así como se realizó una ayer en Tocorón, la semana pasada se realizó una vigilia frente al SEBIN. Y bueno, ¿y qué es una vigilia? Lo que se va a hacer hoy también con el Vía Crucis, es decir, elevar los rosarios, las plegarias por la libertad de la gente, por la paz en Venezuela, por la libertad de todos los presos políticos. Allí la hermana de Luis López tuvo una expresión fuerte, porque ya estaba, expresó la libertad de su hermano, pues, sí, y con llanto, con lágrimas, con situación, con angustia. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta? Lo mandaron para Tocorón en los días. Entonces tú dices, ¿cuál es la hazaña? Pues sí, y vuelvo a la reflexión. Te invitan a que no hable del tema bajo la amenaza de que si hablas del tema, entonces castigan a los familiares. Castigan al preso. Exactamente. Entonces tú dices, bueno, la reflexión de Semana Santa, pues, de Jesucristo, pues, ¿entiendes? Sin debido proceso, sin abogado, torturado. ¿Qué sabes de la salud de los presos políticos? Porque he escuchado que hay algunos presos cuya salud ha estado en situación precaria, incluso de algunos casos de presos que han fallecido en las cárceles. Sí, más de 20 desde 2014 para acá, y recordemos que el artículo 43 constitucional es claro: el derecho a la vida es inviolable y el Estado es su responsable y garante inmediato, tanto de las personas que prestan servicio, en el caso de ese servicio militar, como de los presos. Es una responsabilidad directa, porque está bajo su custodia. Entonces es muy grave esto que pasa. A otros familiares les quitan las visitas si aparecen en los comités, si exigen la visita de su familiar. Y lo otro, las denuncias de Tocorón son graves, porque a los familiares le piden: dame 5 litros de agua para 15 días. Entonces muchas veces le impiden a esos familiares verlo, le impiden a esos familiares llevarle lo que ellos llaman paquetería, que son alimentación. Todo eso se lo prohíben. Y lo que tiene que ver con alimentación y agua en esos recintos penitenciarios no son las mejores condiciones donde ellos están. ¿Qué pasa con aquellos presos, Eduardo, cuyos familiares no están en capacidad porque no tienen ingresos suficientes para sostenerse a sí mismos, que no pueden ni siquiera, digamos, ayudar materialmente a la sobrevivencia de su familiar que está preso? Toda la familia está presa. Nosotros hemos hecho estudios y nosotros decimos que cuando un familiar cae preso, prácticamente toda la familia cae presa. Pero digo, el Estado alimenta... Debiese estar en la responsabilidad, pero no son las mejores condiciones. Y eso lo denuncian los propios familiares. No son las mejores atenciones. ¿Cómo se enteran los familiares de esa situación? Por lo que le dicen sus familiares. Y bueno, la señora, para poner un ejemplo, la señora Moraima, lo que me plantea, y una señora que vino, por cierto, del Zulia, que tiene su hijo de 20 años también, en Tocorón, por cierto, me decían con angustia lo flaco que los encuentran y que los ven. Esas son las expresiones, pues, de lo poco que pueden conversar con sus familiares. Caramba, qué tristeza. Bueno, amigos, ya estamos acercándonos al final de nuestro programa. Voy a leer un comentario que nos envía Nelson Siempre 52. En Lara no hay testigos, ni miembros de mesa, opositores, ni candidatos. Bueno, usted está tocando un tema distinto al que estamos tratando, pero en todo caso leímos su información al respecto.
tenemos que irnos, Eduardo. ¿Qué mensaje? Aparte, por supuesto, del mensaje a las autoridades, ¿qué mensaje tienes para quienes escuchan este programa, para el país, para la sociedad venezolana? ¿Cómo puede un ciudadano venezolano de a pie ayudar a que esta situación de los presos políticos cambie, a que haya libertad de presos políticos, que en Venezuela se respete la Constitución y los derechos humanos? El mensaje final, en vísperas de Semana Santa que hoy inicia, es el mensaje de Jesús, pues sí, amor y solidaridad, involucrarse, apoyar, y cueste lo que nos cueste, asumir esta lucha por la justicia, por el debido proceso, por la libertad, por la dignidad humana que encarna, más allá de lo religioso, un ser humano que vivió hace 2025 años y que luchó por una vida digna para todos los seres humanos, y bueno, seguir su ejemplo, pues, cueste lo que cueste. Gracias, Eduardo. Eduardo Torres, abogado, especialista en derechos humanos, especialista también en derecho laboral, nuestro invitado el día de hoy. Siempre es un placer escucharlo, recibir su participación, porque lo hace no solamente con conocimiento del derecho, sino también con una pasión que excede la pasión que pueda ponerle cualquier persona a algo en lo que cree. De verdad que Eduardo es yo digo que es un defensor de derechos humanos, pero es un gran activista en favor de los derechos humanos. Y bueno, si algún día me pasa algo, espero tener un abogado como Eduardo Torres. Muchas gracias, Eduardo, por tu presencia el día de hoy. Dice Cupé Gerardo, felicidades a tu invitado, que se cuide, que es una invitación que también te hago, Eduardo. Cuídate, cuidémonos, porque ciertamente que esto que estamos haciendo siempre ofrece su riesgo, pero como tú dices, cueste lo que cueste, hay que cumplir con la misión para la cual uno se ha formado y la misión que dicta la conciencia, sobre todo porque estamos, y ahora me permito yo tomarla en mis manos, estamos amparados en este texto constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está vigente desde el año 1999 y que hay que defender, y la vamos a defender. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Emir Lara, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.